Hola, muy buenas noches. Arrancamos el encuentro de todos los jueves en Bar Conspiración. Qué gusto que estén allí y qué bueno que podamos estar aquí exactamente cuando transcurre casi ya el segundo tiempo de la albirroja. Y ese es un dato interesante porque habla de nuestra fidelidad, ¿no? De ustedes y nosotros. Quiero decirles que hoy hablamos de las internas del Partido Colorado y de lo que puede suceder o no al respecto de la unidad de este poderoso sector político de nuestro país. Pero quiero decirles también que en términos futboleros, y después vamos a develar la incógnita, uno de los sectores está ganando por Valcover. Pero después primero quiero presentarles a los directores técnicos de este programa. ¿Cómo le va, doctor Mime? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Mike? Senador. Nervioso. Luz Marian, querida, ¿cómo están? Bien, bien. Un jueves más para compartir con la audiencia. ¿Y usted, don Este Mike? bar, no el otro bar, veo. ¿Cómo era eso? Yo no conozco otro bar. Ah, ¿Usted está nervioso, Mike? un poco, inquieto. Ujú. ¿Usted no? No, en absoluto. Usted es más sereno. Ya, Pues claro. tiene un Teo Santo, pues. Entonces Claro, yo por como eso ateo no. tenemos uno de repuesto siempre. Sí, ¿no? señor. Luz Marian, buenas noches. ¿Con quién estamos, querido Mike? Bueno, hoy está un hombre que puso de moda las Wayfarers sin ser de la aviación, sí, de la formación de la Marina, que es un poco distinto, pero extraño. Puso de Y moda sin unos vivir en lentes, Las Vegas. sin ir a Las Vegas, sin tener ese pasado, pero sí un hombre de trayectoria formada y probada dentro del Partido Colorado, probablemente, casi con seguridad, nuevamente senador en el siguiente periodo. Se decía que iba a ser canciller, que iba a ser embajador, vaya a ser dónde. Al final va a ser es una de las cabezas de lista dentro de las internas del Partido Colorado para el Senado, el ex vicepresidente de la República, Luis Alberto Castiglione. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches al doctor Mime. Muy buenas noches a Mike, a la señorita Marian. Hermosa canción y hermosa voz, realmente. Tengo el gusto hoy de conocerle al doctor Mime, muy famoso realmente. A Mike también. Yo no tanto como Mime. Sí, Mime es una pero- estrella en las redes sociales. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. por Estoy favor. muy contento de estar en Bar Conspiración. Espero que me inviten siempre. ¿O yo hablar de la palabra conspiración alguna vez, senador? La verdad que... No. Quiero decirles que hay una mesa vacía simbólicamente porque tratamos de tener con nosotros a un candidato a senador por el oficialismo colorado. Sin embargo, ellos están a esta misma hora en una reunión que tiene que ver con la organización de este sector. Ausencias que siempre respetamos, pero de hecho que estamos con el senador Castiglione para hablar hoy de tres cuestiones que nos parecen importantes. La primera, que tiene que ver con las internas. La segunda, que tiene que ver con una cuestión que es ya casi parte del folclore nacional a partir del 92 y que tiene que ver con las relaciones entre el presidente y el vicepresidente. La vicepresidencia. Muchas veces nos planteamos, incluso cuando hablamos de constitución, ¿vale la pena mantener la vicepresidencia? Y en último lugar, en el último bloque, vamos a hablar al respecto de la unidad o no del Partido Colorado tras el 17 de diciembre. Así, Mike, ¿no? Es así, así arrancamos. Antes decían, y se habrán acordado ustedes del antecedente, a Castiglione hay que invitarle de noche, pues de mañana no se quiere ir a los programas. Decían. ¿Cómo se sacó ese mote de que le impuso a alguien que estaba muy cercano a usted antes? No. Recuerdo una vez que era muy simpático porque estábamos en campaña con Nicanor. Era la dupla Nicanor-Castiglione para la presidencia y vicepresidencia de la República. Y así como ahora, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tengo yo la voz un poco ronca porque todo el día estamos dando discursos, ¿verdad? De día, de noche, a la siesta. Entonces, en una oportunidad estábamos por el interior con mi compañero de fórmula con Nicanor y llegamos a la madrugada del interior. Yo tenía la voz totalmente destrozada, las cuerdas totalmente inflamadas, las cuerdas vocales. Entonces me llamó mi querida amiga Mina y atendí el teléfono, ¿verdad? Y yo tenía la voz muy tomada, por la ronquera producida por el discurso. Entonces me dice, ¿estás durmiendo todavía?
Y yo también estaba muy tensionado con toda la carga de la campaña. Entonces le dije, Mina, le dije, ¿por qué no me preguntas otra cosa? ¿No tenés otra cosa para preguntarme? ¿No tenés otro tema para preguntarme? O sea, a lo mejor yo le hubiese dicho, no, estoy con la voz tomada, etcétera, etcétera. Le explicaba, Claro. y Mina se enojó conmigo por esa contestación. Y ahí quedó. Entonces ella, sí, claro. Eso Ese fue el es el- motivo un poco de... Instaló. Vos sabés Sí, que- instaló, pero fue una... también Nicanor, ¿eh? ¿Eh? Claro, después Nicanor públicamente, pero ese es el Nicanor efecto. tuvo instaló dos mitos, mitos porque no sé si son realidades o no, pero se instalan como mitos. Uno que fue muy duro y el otro que fue casi folclórico, como el tema de que acá al senador le gusta dormir un poco más. Pero el mito que instaló en relación al Derete fue bastante duro, ¿no? Que cuando dijo que se comió la plata de Yacyretá, lo decía varias veces, porque era un estilo de discurso que tenía Nicanor, en el que parece que no medía las consecuencias de sus bromas, digamos, ¿verdad? Sí, Pero- tenemos el apatucar y otras cosas de esa Ese época, tipo ¿verdad? de cosas. Pero digo, no, lo del senador tiene, en ese sentido tiene, ¿cómo se llama? El efecto Barbra Streisand. Que cuando uno intenta no hablar de algo, Termina. más se Claro, habla claro, sobre el tema, claro, ¿verdad? claro, Termina haciendo claro, otra cosa. claro. Pero bueno, hoy ya estamos, digamos, con ternas definidas. No con ternas, ¿eh? No con ternas, perdón, con listas. con definidas, listas Con listas definidas. Con listas definidas. Ahora, ante la ausencia de otras figuras, le va a ser más fácil responder esto. Pero ¿cuál es la diferencia de votar a Castiglioni en relación a votar directamente a Carte o a Nicanor en la lista para el Senado? La diferencia brutal es de que van a votar a un hombre apegado al Estado de Derecho, que tiene testimonio de vida y de conducta de respeto absoluto a la Constitución, a su letra y a su espíritu, y que ha luchado, poniendo en riesgo su vida inclusive, por las convicciones de que el Estado de Derecho es una condición sine qua non para que podamos tener un futuro promisorio en el Paraguay. No puedo decir lo mismo de mis contendientes. Tanto el expresidente Duarte Frutos como el actual presidente han tratado de hacer tabla rasa de la Constitución Nacional, lo cual habla muy poco, no solamente de su espíritu de democrático, sino fundamentalmente lo que pone en serias dudas sobre las conductas que pueden desarrollar con poder acumulado y teniendo poder. Yo soy un hombre que ha hecho su vida sobre la base del respeto irrestricto de la ley a la ley por el camino de la ley. Y lo he hecho desde muy joven. He sido constituyente, he sido miembro de la Comisión Nacional Constituyente, he participado de la convención, juré esa constitución, juré respetar y hacerla respetar, y eso es lo que he hecho hasta ahora. No pueden decir lo mismo mis actuales adversarios, contendientes coyunturales en el Partido Colorado. ¿Qué nos promete el senador Castiglioni de nuevo con respecto a lo que estamos viendo ahora en este periodo? ¿Qué nos ofrece para que nosotros digamos, vamos a darle de nuevo otra vez una chance? ¿Qué plan tiene usted puntualmente o algunos planes, algunas líneas que piensa seguir a título personal? Y en primer lugar, continuar con esta línea de conducta en la cual yo les invito tanto a ustedes como a toda la gente interesada que puedan investigar. Pueden investigar en los antecedentes de los archivos de los periódicos, pueden hacerlo en los archivos de las radios, de la televisión, pueden hacerlo por Google, pueden hacerlo en cualquier lugar. De que van a ver una trayectoria lineal en ese sentido. Y voy a seguir en ese mismo sentido. Voy a seguir tratando de fortalecer el Estado de Derecho, de seguir apostando a legislaciones que fortalezcan el ambiente diríamos, de la regla de las leyes, como en inglés tiene otra denominación, pero quiero decirlo en español, ¿verdad? Voy a seguir en esa misma línea de construir instituciones a través de mi conducta pública y privada, ¿verdad? Quiero apoyar todo tipo de iniciativas del Poder Ejecutivo que tiendan a consolidar esta línea y a fortalecer la institucionalidad en el Paraguay. Yo creo fundamentalmente que seguimos teniendo graves problemas porque tenemos esta base primigenia fallada. Nosotros tenemos graves problemas en la base. Tenemos una contracultura de poco respeto a la ley. Y esa contracultura, ¿verdad?, tenemos que destruir
y construir una cultura del respeto a la ley. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer, y eso va a depender mucho de mi compañero de causa, que va a ser, estoy seguro, presidente de la República, el compañero Marito Audo, que hemos hablado mucho sobre la necesidad de construir políticas nacionales, políticas públicas, políticas de Estado, no acciones coyunturales. Esas políticas públicas, por citar un ejemplo, yo creo que el sistema de defensa, por ejemplo, y seguridad está totalmente desarmado en el Paraguay. Es lamentable la realidad en ese sentido. Tenemos un Ministerio del Interior que no propone políticas públicas, que no está en la cadena de mando. Tenemos un Ministerio de Defensa que es prácticamente una mera formalidad, que no forma parte de la cadena de mando y tampoco propone política de defensa. Tiene que formar parte de la cadena de mando. ¿Puedes argumentar eso? Entonces, yo lo que quiero es ser parte, pongo como ejemplo esto, ¿por qué? Porque yo creo, y se lo dije a Marito, tiene que haber una propuesta de una iniciativa legislativa, o sea, de construir una ley que tienda a fortalecer nuestras capacidades de defensa. En primer lugar, para mantener nuestra soberanía y al mismo tiempo de la cuestión fundamental en la cual nuestros conciudadanos sienten en su carne todos los días. Mi hijo fue hace poco, no hace mucho, se iba a la misa con su celular en las manos y salió una persona, un delincuente, vino, le apretó un puñal en la espalda y le dijo, entrégueme su celular. Y mi hijo le entregó Bueno, yo creo que esa realidad es casi cotidiana en la mayoría de las familias. Nosotros necesitamos una política pública de seguridad interna y eso se va a lograr no solamente a través de una iniciativa desde el Ejecutivo, sino a través de la reconformación legislativa de las leyes. En eso quiero insistir. Yo creo que tiene que hacer en forma conjunta. Yo tengo que trabajar de manera conjunta con el presidente para que esto finalmente concluya en una serie de leyes. No solamente tiene que ser el tema del Sistema Nacional de Inteligencia, la ley orgánica del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de muchas instituciones que tienen que ser afectadas, la Senat, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra línea en la cual quiero trabajar paralelamente, por ejemplo, no solamente en el tema de defensa. Yo creo que hemos tenido una involución, una gran involución en el sistema de salud pública. Es lamentable, yo lamento mucho por mi querido partido. Yo soy colorado de quinta generación. Mis tatarabuelos que lucharon en la guerra contra la Triple Alianza ya eran miembros del Partido Nacional Republicano. Entonces me pone muy triste cuando mis propios correligionarios me mencionan como ejemplo de salud pública la administración de otro partido, por ejemplo. Yo lamento eso. Más todavía cuando en mi partido tiene las banderas de la justicia social, las enarbola con mucho orgullo. Entonces yo creo que también tenemos que tener una política pública en el sistema de salud y ahí también probablemente haya que modificar las cartas orgánicas del Ministerio de Salud Pública y también otras instituciones. Yo en esto quiero colaborar mucho con el presidente. ¿Qué pasaría en la eventualidad que Marito no fuera presidente, que fuera Santi? ¿Cuál es tu actitud como líder del Congreso por este sector, por el sector de Colorado Añetete? Nosotros somos hombres de Estado. Yo me considero hombre de Estado. Yo soy un hombre, como recién, cuando al inicio dije, un hombre apegado al Estado de Derecho, al respeto a la Constitución y las leyes y a las instituciones. Yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones. Estoy convencido de ello. Si tengo que, porque solamente finalmente Dios decide las cosas, o espero que sea Dios que decida, porque finalmente muchas veces Dios decide algo y acá los hombres tuercen las decisiones de Dios. Si hubiese otro resultado, yo actuaré con el mayor patriotismo y en el mayor coloradismo para hacer lo que le estoy diciendo que quiero hacer. O sea, actuar con patriotismo, apoyar las acciones buenas, las que tiendan a favorecer a la ciudadanía, porque finalmente, ¿para qué nos estamos candidatando? Nos estamos candidatando para contribuir a que la gente tenga un buen gobierno, de tal manera tenga mayores oportunidades de vivir mejor. De eso se trata el gobierno. Hacer todas las gestiones, todo el trabajo para que la gente tenga oportunidades de vivir mejor.
Y en el 2007, 10 años atrás, los hombres torcieron esa decisión de Dios. Los hombres torcieron la decisión, la voluntad de Dios y de la gente. Sabes que hubo una, y hasta ahora acabas de hablar al respecto de los archivos y compañía, y tenés razón, pero hay una alusión que se hace siempre al respecto de tu supuesta participación para que Lugo terminara siendo presidente en el 2008. O sea, tu apoyo sectorial, digamos. Yo no tuve ningún apoyo, yo me quedé en mi casa con mi familia, al lado de Miriam, mi esposa, de Luis Osvaldo, Luis Idilio, María Cecilia, mis hijos, de mi madre que vive conmigo. Me quedé en mi casa, el día de las elecciones me fui a cumplir con mi obligación cívica de votar, pero sencillamente en el Paraguay la gente ya no acepta ese tipo de cosas. La gente lo aceptó en el 92 con el doctor Argaña. Ocurrió lo mismo luego cuando lo sacaron de mala manera al finado general Oviedo. Cuando ocurrió con nosotros, sencillamente la gente no la aceptó. Y aparte al paraguayo y la paraguaya, la gente le menoscaba en su inteligencia a nuestra gente. La paraguaya con ñarandú y nada a gusto. A ver la gente y no y yande ya eran ya por la ñande gente cueva. Yande la ñande gente cueva y ñarandú. Hao ya por la olla posea. Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado con un liderazgo fuerte como el tuyo? Era nada más y nada menos que miembro de una postulación de Chapa incluso, para que te quedaras en casa y no actuaras en la campaña del Partido Colorado. Porque han afectado gravemente la dignidad de la gente, del pueblo y mi dignidad. Sí, sencillamente yo soy un hombre que, como dije, creo en la democracia. La democracia presupone el respeto irrestricto a la voluntad popular. ¿Cómo le vamos a decir a la gente? Vamos a decirle, señores, usted me importa. Yo quiero trabajar por usted. Usted es el objeto de mi preocupación. Y yo le respeto profundamente a usted. Esa persona a quien yo le estoy hablando luego se va a emitir su voto y yo agarro su voto y rompo y digo, me interesa un pepino, esto es lo que voy a hacer, es mi voluntad para imponer mi criterio. Entonces, eso es una falta de respeto a la gente, a la ciudadanía, a todos los paraguayos sin distinción, y a mí como un paraguayo más, ¿verdad? Y esas son las cosas que yo no acepto ni voy a aceptar. Pero ¿aceptás entonces la alusión a que tu participación o tu no participación fue importante para aquella derrota? No sé si fue importante o no, yo no sé, no puedo ya evaluar si fue importante o no. Yo lo único que hice fue, le aliviaré a la gente, le dije a toda la gente de toda la República, le dije, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Quieren trabajar por la lista 1, vayan a trabajar. Y se fueron todos a trabajar. El senador Monjes puso como condición que le nombren al intendente de la ciudad de Caballero de Paraguarí como presidente del INDER. Le dieron, trabajó. El senador Delio Osorio era también parte de nuestro equipo, se fue como ministro de Justicia. Es decir, todos se fueron a trabajar. La señora Lilian Samaniego fue a trabajar. Todos fueron a trabajar. Pero el tema es que cuando la gente, y ahí lo que yo celebro la inteligencia y ya también la capacidad, como empoderamiento. Se empoderó la ciudadanía. La capacidad de la gente de decidir por sí misma. Se cerraron las heridas de aquella vez. De mi parte, por lo menos, absolutamente. Yo absolutamente no tengo ningún tipo de resentimiento ni de enojo con nadie. Tengo la mejor relación con mi amigo. Nunca hay paso de factura ahí en ese momento. No. Yo tengo la mejor relación con mi amigo Nicanor. De repente nunca Blanca Valar te mira mal y... De repente solemos tomar un café muy temprano juntos, solemos charlar. Tengo la mejor relación con mi querida compañera de Blanca, ¿verdad? Que es mi compañera en el Senado. Tengo la mejor relación, fundamentalmente por una cuestión, en principio, inclusive de conciencia. Yo soy un cristiano católico convencido en el sacramento de la reconciliación. Yo creo que sin ese sacramento, sin la reconciliación, sin la reconciliación genuina, va a ser muy difícil construir un futuro entre todos. Y yo por eso adhiero a la posibilidad de la reconciliación, ¿verdad? Pero siempre teniendo presente los hechos para que nunca más ocurran esos hechos. Las elecciones internas son una especie de contrato, ¿verdad? Que asumen todos los sectores. Bien lo decís, si las cuestiones fueran, digamos, irregulares, hay una justificación probablemente. Pero si el ganador es Santi Peña y con todas las de la ley
¿Te quedás en tu casa o trabajás por la campaña? No, no, todos los colorados, nosotros si se respeta la voluntad popular y si se hace todo con transparencia, todos tenemos la obligación de trabajar por la candidatura del partido, por supuesto que sí. Eso Tomás es- agua, no te sumás a nuestros La verdad que tragos, ¿eh? esto La que sí, no sé si me invitan Que uno. vale suele, la pena. pero está bien, suele ser Pero una si me norma de invitan, nuestros si me candidatos. invitan, si me invitan voy a aceptar porque ustedes me lo piden. Bueno, bueno. Así bueno. va a ser. así Vamos a volver en un segundo, ¿eh? Aquí en Bar Conspiración. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Marian Luz Nachajón nos canta en la apertura de este segundo bloque de Bar Conspiración. Todo empezó con Guasmosi Seifar, después fue el presidente Cuba González Maki... No, Cuba Argaña. Cubas Argaña, perdón, después el presidente González Maki Yoyito Franco, después la presidencia de Duarte Frutos y el ingeniero Castiglioni aquí presente, después vino la traumática relación entre el presidente Fernando Lugo y Federico Franco, y después la no menos tensa relación, por lo menos en la última etapa, entre Horacio Cartes y el señor Alfara. Toda la historia de la vicepresidencia en Paraguay estuvo marcada por la tensión entre la institución del presidente y la institución del vicepresidente. Y digo institución refiriéndome a personas porque de hecho que son dignatarios, son personas que representan la voluntad de todo un pueblo y al mismo tiempo conservan esa dignidad desde mi punto de vista para toda la vida. Quiero aprovechar o queremos aprovechar la presencia del ingeniero Castiglioni y del senador para hablar un poco de eso, porque en estas épocas que se debatía el tema de la constituyente, mucha gente llegó a decir, che, ¿por qué no anulamos de una vez el Abolirle a tema? la vicepresidencia. Claro, Sí, es un florero. es un dicen florero. muchos. Sí, es un florero. Ese es el clásico. ¿Cuál es tu mirada al respecto del tema? Yo creo que la institución de la vicepresidencia es una institución necesaria para darle una seguridad de continuidad al gobierno. Así lo hemos debatido en oportunidad de la constituyente de 1992. Es un reaseguro de continuidad sin traumas ante cualquier evento que ocurra en la República y que afecta a la institución presidencial. Un poco es la base de todo, el marco del cual surge un poco la figura de la vicepresidencia. Voy a hablar en particular de mi realidad porque es de la que yo puedo hablar con mucho más propiedad. Nosotros no tuvimos ningún problema con Nicanor Duarte Frutos. Todo lo contrario, yo tengo que agradecerle al presidente Duarte Frutos porque él confió en mí y me dio muchísimas atribuciones y descansó sobre mí en muchos campos. Por ejemplo, voy a mencionar dos casos concretos, ¿verdad? Uno de ellos fue muy Emblemático. diríamos, emblemático y al mismo tiempo fue intensamente publicitado por la situación misma, ¿verdad? Se acordarán cuando el presidente Duarte Frutos hizo algunos discursos en algún sitio, acá cerca en San Lorenzo, Marquetalia. Marquetalia, etc.
Y eso empezó a desarrollar, eso hizo que se empiecen a desarrollar acontecimientos en toda la República con invasiones masivas. Se empezaron a tener invasiones masivas en el sur, en el centro del país, en el norte, Caguazú, San Pedro, también Cuando se tenía puso la invasión en Alto boina, Paraná. Nicanor. Entonces, luego eso fue subiendo de nivel al punto tal que luego ya empezaron ya balaceras, ya empezaron inclusive quema de maquinaria, cada vez iba subiendo más el punto. Entonces yo le presento un plan al presidente Duarte Frutos, le presento un plan de 4 ejes y le digo, señor presidente, yo creo que este plan tendríamos que desarrollar porque con este plan podremos llegar, en primer lugar, a pacificar la República y en segundo lugar, a dar soluciones concretas. El señor presidente lo evaluó y finalmente aceptó el plan y me designó por medio de un decreto del Poder Ejecutivo presidente de la Comisión de Crisis Agraria. Yo siendo vicepresidente de la República tenía funciones ejecutivas presidiendo una comisión de esa envergadura con todos los ministerios cooperando conmigo directamente. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Interior, todo. ¿En qué año Entonces, fue eso de senador? Eso fue en el año 2004. Comenzó en el año 2004 y luego se extendió durante todo el mandato. El resultado, la pacificación de la República, el trabajo permanente con todas las organizaciones campesinas, agricultores minifundiarios, MSNOC, la ONAC, la Coordinadora de Caguazú, la gente del norte. Trabajábamos con todos, pacificamos la República y trabajamos conjuntamente, armamos una mesa de concertación entre los sectores de los gremios de la producción y los agricultores minifundiarios. Eso hizo que superemos muchas instancias críticas y lleguemos totalmente con calma al fin del mandato. Otro campo fundamental fue también mi interacción con los gremios de la producción para la modificación de la ley de la profunda reforma fiscal a la cual se llegó. Yo trabajé muchísimo con la FEPRINCO, con la UIP, con la Rural, con la gente de los comercios, de servicios, con otros sectores. Trabajamos muchísimo con el señor Carlos Valde juntos para, primero, crear las condiciones para un pacto y luego de firmado el pacto, trabajar juntos para producir esta ansiada reforma que fue una de las más beneficiosas para la República, porque a partir de ahí empezamos nosotros a despegar realmente un poco con una previsibilidad en lo fiscal y con un aumento considerable en las recaudaciones de las arcas. Igualmente, por ejemplo, senador, vio Sí. que acaba de mencionar respecto al decreto del señor Duarte Frutos, lo cual demuestra que son episodios en la vida de un presidente que depende de un vicepresidente que depende de la voluntad del presidente. Así es. ¿A qué quiero llegar? ¿Te satisface lo que dice la Constitución al respecto del rol del vicepresidente? De que es una especie de pontífice entre su oficina y... Pontífice es por lo de puente, digo, ¿verdad? Entre su oficina y el Congreso. ¿O te parece que una nueva Constitución tiene que atribuir mayor rol al de la vicepresidencia? Yo solamente le daría, yo creo que solamente faltaría algo, a mi juicio, ¿verdad? Para terminar, la otra faceta fundamental en la cual trabajé intensamente y encabecé misiones de oficiales de Estado a diversos países del mundo, con 30, 40 empresarios que me acompañaban para interactuar con sus pares de estos países, fue en el campo internacional. Trabajé muchísimo en el campo internacional, también por petición del señor presidente Duarte Frutos. Yo creo que si hay un trabajo serio y cuando hay personas responsables y hay un trabajo serio, puede haber un ambiente de cooperación como la que tuvimos nosotros con Nicanor. Lo que yo creo que en una modificación eventual de la Constitución podríamos mejorar es que el vicepresidente de la República sea de hecho presidente del Congreso y del Senado fundamentalmente, de hecho, permanentemente, de hecho y de derecho. O sea, así como lo tenemos en Argentina y en otras partes del mundo, donde el vicepresidente dirige las sesiones del Senado, el Congreso. Eso va a ayudar a una interacción mucho más eficiente entre los dos poderes,
porque el vicepresidente va a estar permanentemente en contacto, viviendo, entre comillas, interactuando y viviendo la realidad parlamentaria. Yo creo que si tuviésemos nosotros la posibilidad de modificar la Constitución, creo que tendríamos que introducir las modificaciones para tener la figura del vicepresidente con una presencia permanente a través de la presidencia del Senado. ¿Qué pensás de este debate al respecto de si Cartes y Nicanor Duarte Frutos pueden ser postulados y senadores? Y esa es una gran discusión realmente porque yo no sé si existen lagunas o no, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo tengo que serles muy sincero. Cuando nosotros fuimos constituyentes, nunca se nos ocurrió, sinceramente, puede haber sido un error, pero nunca se nos ocurrió que un presidente de la República, luego de ser presidente, quiera ser senador. O sea, no pensábamos que era la culminación de la carrera de una persona en el sector público, luego llegar a la presidencia de la República. Por eso que la senaduría vitalicia se le da como una, más que nada como un reconocimiento a la anterior investidura. Parece bastante aburrido ese testimonial. Sí. Después, por ejemplo, digo en el caso, supongamos el caso que usted podía haber llegado a ser presidente, Sí. ¿verdad? Y a su edad, siendo joven, todavía tener que tirar por tierra ya sus aspiraciones políticas y quedarse en el Senado a escuchar y colaborar de vez en cuando. Ahora, hay otra cuestión ahí. Así que me como parece yo veo ahora, importante. para responderte puntualmente, así como yo veo, y esta fue mi tesis siempre, pero como yo soy ingeniero civil, Claro. yo sé calcular estructuras, sé construir, pero no sé la parte, tengo sentido lógico porque soy ingeniero civil, nos entrenaron a ser muy lógicos. Sí, yo creo que, por ejemplo, un ministro tiene que renunciar 6 meses antes para ser senador. ¿Por qué? Por su condición de administrador, para que no tenga ventajas, para que haya equidad en la competencia. Entonces, un ministro, por ejemplo, tiene que renunciar 6 meses antes para ser candidato a senador. ¿Por qué razón el que administra el Estado paraguayo, que tiene la suma del poder, no tendría que renunciar, por ejemplo? ¿Por qué razón? Si un ministro tiene que renunciar para ser senador porque administra un ministerio, ¿por qué haciendo una suerte de abstracción, una extrapolación, por qué razón el mayor administrador de la República no tendría que hacerlo? Me pregunto yo. Yo me refiero más bien al tema de, ya que va más al extremo al respecto de plantearse o no la posibilidad de que estas personas sean congresistas. ¿Por qué? ¿Y por qué me parece que es un síntoma negativo? Porque finalmente si llegaste a ser presidente es porque lideraste procesos, te gusten o no los procesos, digamos, ¿no? Y así como las repúblicas van perdiendo liderazgos a cuenta de una especie de renovación por la renovación, digamos. Yo creo que las renovaciones tienen que ser por la competencia más bien, ¿no? O sea, yo creo que tenés que ganarle las elecciones al que fue presidente porque eso supone eso que ya desde la historia del reino animal está presente, ¿no? De cómo se renuevan los liderazgos. De cualquier manera me queda algún ruido, mi querido senador, al respecto de que fuiste muy dulce con Nicanor Duarte Frutos, porque yo sí he visto más ruido, o a mí nomás me pareció durante No, yo todo el creo que proceso. todos teníamos la misma Incluso me impresión. parece que Nicanor dijo un par de cosas y todo eso, pero vos estás dispuesto a olvidar definitivamente tus malos momentos con Nicanor. No, nosotros con Nicanor, nosotros tuvimos dos ejes en la cual no coincidíamos. Uno, el famoso tema de la enmienda, ¿verdad? Durante su gobierno estamos hablando. Claro, durante su gobierno también. Sí. Él también presentó, dijo que tenía unos trabajos realizados por unos juristas que entendían de manera diferente lo que la Constitución decía, etcétera, etcétera, y que podía hacer. Pero Nicanor no llegó al extremo al cual llegó el presidente Cartes. El presidente Cartes llegó a casi materializar, forzando, y finalmente termina en un asesinato de un paraguayo, lamentablemente, ¿verdad? Nicanor no llegó a eso. Nicanor, cuando intentó, finalmente al ver la gran manifestación ciudadana, él sencillamente retiró, ¿verdad? Y yo en esa oportunidad, pero sin mucha parafernalia, yo dije, yo no estoy de acuerdo, acá la única vía para instituir la reelección es la reforma, ¿verdad? Ese fue un eje. El otro eje era un poco más Ideológico, filosófico. yo creo que sí. Se puede decir que era ideológico y filosófico.
yo combatí al socialismo del siglo XXI, lo combatí al finado Hugo Chávez desde el inicio, porque lo he visto como un gran cínico y mentiroso, que resultó ser un gran mentiroso, le mintió a su pueblo y finalmente el resultado de esa aventura es en este momento desde Venezuela destrozada, hambrienta, una Venezuela que no tiene casi futuro en esta situación. Entonces, en ese entonces no, era más fácil ser chavista, todo el mundo era chavista. Había plata. Entonces Nicanor era chavista, todo el mundo era chavista. Yo era antichavista. Y es más, yo decía, perfecto, todo el mundo. En Brasil, a Chávez le tendían una alfombra roja y le ponían multitudes para que habla. En Argentina, Kirchner le llenó el estadio de Vélez Sarsfield, se fue Maradona para hablar, hacer el discurso, también le pusieron trenes y ómnibus, le llenaron el estadio para que vaya a hacer un discurso. Y yo dije, Hugo Chávez no va a venir acá al Paraguay a utilizar ningún escenario para hablarle a los paraguayos viniendo a predicar su ideología y a sus próceres. Nosotros tenemos nuestros próceres, Rodríguez de Francia, Fulgencio Yegros, el capitán Pedro Juan Caballero, esos son nuestros próceres, nuestros padres fundadores. Yo respeto mucho al señor Bolívar, pero nosotros tenemos nuestra identidad y nuestros próceres. Entonces, y aparte de eso, disiento profundamente con la ideología que para mí lo que hace es fomentar la cultura de la mendicidad y le quita la dignidad y la libertad al ser humano. Entonces, ese fue un gran eje también, poco de enfrentamiento con el presidente. Pero, aparte de eso, no hubo prácticamente. Yo cuando se acordarán, ¿dónde surgen más problemas? Cuando yo ya lancé mi candidatura. Yo lanzo mi candidatura a la presidencia y, por supuesto, ahí ya estamos. Nicanor decide apoyar a la ministra Blanca Velar y entonces nos enfrentamos un poco, ¿verdad? 2023, a propósito del tema, no voy a aceptar la respuesta que digan si el pueblo me lo pide. ¿Castiglioni presidente? A mí me gustaría postularme nuevamente. Está ahí. Si Dios me ayuda y me sigue dando salud y tengo el apoyo de mi familia y así como ahora tengo el apoyo de la gente, me gustaría volver a postularme para la presidencia de la República. Espero que mi querido amigo y compañero, el futuro presidente de la República, el compañero Mario Abdo Benítez, realmente también el que sea el quien me entregue la banda presidencial. Me quiero quedar a perdón. gusto con algo, Sí. un segundito, y te voy a interrumpir con lo que dijo hace rato el senador, con lo que representa la vicepresidencia, que es como un resguardo, digamos, de alguien casi como un suplente del presidente, ¿verdad? Que son dos personas a las que uno vota y que de repente si uno empieza a irse por un lado que no era el que se esperaba, se puede ir y se queda alguien... Dos personas y un solo Dios verdadero. Sí, se queda alguien que más o menos, bueno, nosotros votamos esta idea y por eso el vicepresidente asume. Ahora, en esta situación de ser senador y con el sistema que tenemos, el sistema no promueve algo contrario a eso, porque yo le puedo creer todo a Castiglioni, le creo todo, parece un tipo de derecho que va a hacer lo que me está prometiendo, pero detrás de él yo no estoy seguro que las personas que vengan detrás de él piensen igual o actúen igual que Castiglioni. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Por qué nos atamos a un sistema que por la experiencia nos muestra que básicamente pasa eso? Se usa una figura que capta la atención, que capta el voto y detrás de él, Una sábana. detrás de Augusto se mete Mime, se mete Mike y anda a saber en qué terminan ellos dos, ¿verdad? Bueno, Mike, yo te voy a decir, y no sé si Augusto se recordará porque él siempre tuvo también muy intensa participación en el ámbito periodístico. Durante la campaña del 2007 yo entre las propuestas, yo hice propuestas de programas de gobierno concreto, ¿verdad? Una de mis grandes propuestas era la salud gratuita en el Paraguay, pero una salud gratuita basamentada en una profunda reforma, ¿verdad? En un plan concreto de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo. Pero también hablé de otro tipo de propuestas. Y una de ellas era la modificación de la Constitución. ¿Para qué? Para que la gente elija a una persona y no a una lista. Es decir, la actual Constitución nos obliga a elegir listas. Nosotros habíamos propuesto, y yo sigo creyendo que esa es la realidad, nosotros tenemos que ir a un sistema en el cual se divida la República en circunscripciones electorales específicas de acuerdo a la población y la gente tenga, por ejemplo, Asunción tiene determinados 7 diputados, según la población, 7 diputados. Entonces, Asunción se tiene que dividir en 7 territorios. Y Mike está en el territorio de Sajonia y Barrio Obrero.
ahí se determina una banca por la cual todos los habitantes de ese lugar pueden disputar esa banca. La gente va a tener la candidatura de Mike, del doctor Mime, va a tener la candidatura de Augusto, va a tener la candidatura de Marian, de todo. La gente va a ir a votarle o a Mike, o a Marian, o a Augusto. No va a votar una lista. Correcto. Yo creo que eso es lo más, para mí, es lo más legítimo, Representante. lo más representativo. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué dicen Estados Unidos, que tienen este sistema, por qué, por ejemplo, dice, uno va a hablar con un ciudadano americano y dice, mi representante? ¿Por qué? Porque él eligió a esa persona con su voto y esa persona recurre a su representante. Yo creo que una de las modificaciones necesarias en la Constitución es para que tengamos este sistema en la cual la República sea dividida en circunscripciones electorales específicas y que cada circunscripción tenga una banca y la gente vote a personas. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar instalado un tema que me parece interesante para el último bloque. En Paraguay hay dos movimientos, uno histórico e incluso cultural, y otro que fue muy emergente después de la transición con muchísima fuerza. Estoy hablando del estronismo y del argañismo. ¿Por qué te parece que décadas después ambos signos como movimientos están ausentes de la oferta electoral? O sea, no hay nadie que salga con la chapa de esos movimientos, particularmente el argañismo, que perteneciste, estuviste en el riñón de ese movimiento. Ya volvemos en un minuto aquí en Bar Conspiración. Why not always be the ocean where I'm the rat bone? Be my only, be the water and the waiting. Hear my river running high, run deep, run wide. Mi señora, ¿verdad? Y Follow Ravers en la versión de Luz Mariana Chajón, a quien pueden encontrar en todas las plataformas musicales, en Spotify, en Deezer. Gracias, Luz Mariana, por estar como todos los jueves. Y tengo que decir que este trago, yo no sé cómo hace. Es campeón. Se pero supera, Nani, juega. todos los jueves se supera. Tenés que explicarnos, Nani, qué es este trago, por favor. Bueno, ese es un trago a base de Johnny Walker Black Label con un almíbar de murucuyá y tónica. Es simple, sencillo, pero Qué demasiado simple y rico. sencillo. Es una locura, no sé cómo se te ocurren estas cosas, pero son maravillosas probar. Si quieren probar, tienen que ir al bar 1115 y seguir también en Instagram 1115-PY. Y si quieren seguir a Nani, Bartender Pro Nani en Instagram para ver cómo prepara los tragos. ¿Está aprobado, senador, el trago? Está aprobado, les agradezco muchísimo, me convencieron acá, Augusto el que más me insistió y me convenció. Sí. Nosotros necesitamos que nos incitan mucho, ¿eh? No. Para dejar. No es almíbar ni burucuyá, que tiene efectos sedantes en burucuyá, ¿no? Pero ya si no consumir antes de manejar largas distancias porque es sedante. Te Así tranquiliza, te duerme. Peor si viene dentro de un... Ahí sí, también. Entonces, ahora que me estoy enterando de eso, doctor, si tiene propiedades sedantes, habría que darle, yo le iba a empezar a regalar docenas y docenas a muchos de mis colegas, a muchos Unos cuantos litros. sí. A lo que está nervioso. Le lleva un poco de postre, un mousse, Sí, hay algo unos así. tés también, ¿no? Sí. A propósito de todo lo que estamos hablando de almíbar, esta relación almíbarada que tienen los liderazgos con sus movimientos y que después se diluye, quizás en la tónica que en realidad en Paraguay no hay movimientos sino hay liderazgos. Estoy hablando del estronismo, estoy hablando de... el estronismo deja un poco aparte porque es una cultura, es otra cosa. El argañismo, el oviedismo. El oviedismo estuvo a punto de instalarse como una cultura también de alguna manera, ¿verdad? Pero quiero hablar particularmente, opinar sobre todo, si podés, senador, pero hablarme particularmente del tema del argañismo. ¿Por qué ese movimiento no está hoy como chapa en el escenario político?
Porque sencillamente quien encarnaba todas esas ideas, esas banderas, desapareció, ¿verdad? Ocurre, pero es importante. Yo estuve muy de cerca desde el inicio con el doctor Luis María Argaña. Tuve el honor para mí de trabajar a su lado desde antes del golpe de Estado. En la noche, en la madrugada del golpe de Estado, yo estuve con él siguiéndole atrás. Entramos a la madrugada en la caballería. O sea, desde muy jovencito yo estuve con él y en buena parte de mi carrera un poco compartí con él y absorbí muchas de sus ideas y enarbolé muchas de sus banderas. O sea, yo creo que el doctor Argaña dejó un legado que algunos hemos tratado de recoger. Muchos no supieron ser dignos de ese legado. Muchos realmente fueron una vergüenza, ¿verdad? Porque habiendo estado muy de cerca con el doctor Argaña, luego su comportamiento y su conducta realmente ha sido una absoluta vergüenza para todos. Sin embargo, muchos hemos tratado de recoger esas banderas, ¿verdad? Unas banderas históricas, ¿verdad? Que el doctor Argaña enarboló, ¿verdad? Y que algunos seguimos enarbolando. Entonces, creo que ese legado hace que haya una suerte de continuidad, si bien ya a través de otras personas, ¿verdad? Nosotros cuando estuvimos lanzando la propuesta y la candidatura, muchas de las banderas que enarbolaba el doctor, que tampoco eran suyas, porque Argaña recogía esas banderas de otras manos históricas que le antecedieron, eran las banderas de Mallorquín, o de González, o de tal vez de Blas Garay, etcétera, ¿verdad? Entonces, recogemos nosotros esas banderas para seguir continuando con ellas. Pero con las características del doctor, no, porque el doctor Argaña era de otro tiempo, era un liderazgo surgido en otra instancia, en otro marco. Ahora, entonces ahora ya no se da eso, ya no se da. Pero sí se da lo importante que es. Y hay otro caso mucho más, pero en el caso del general Oviedo, ¿verdad? Eso te iba a pedir, conceptos del oviedismo y el estronismo. ¿Qué opinas de eso? El caso del Oviedo, por ejemplo, sí, ahí sí era una encarnación pura. O sea, Oviedo era la encarnación de una C. Por eso es que cuando desaparece el general Oviedo, una C desaparece. Porque él encarnaba en sí mismo ese partido, esas ideas, todo. Desaparece Oviedo y no pueden, una C va desapareciendo. Entonces, eso sí, ahí podemos afirmar a gusto de que ahí sí la regla se cumple de que no existe movimiento si no existe liderazgo, ¿verdad? Estronismo. ¿Qué concepto tenés sobre el estronismo? El estronismo, sin embargo, yo estoy de acuerdo que se creó una suerte de cultura dentro del partido. Casi 40 años, 35 años, ¿verdad? Un gobierno en un contexto mundial muy diferente, un gobierno autoritario, ¿verdad? Un gobierno autoritario que tuvo que probablemente, dentro del marco en el cual vivíamos en el mundo, tuvo que proceder de determinadas maneras para sobrevivir. Tuvo sus luces y tuvo sus sombras, ¿verdad? Pero esa cultura también ya desapareció, ¿verdad? Por ejemplo, algunos siempre dicen, y yo no estoy de acuerdo y quiero manifestarlo en esta oportunidad con ustedes, dicen, yo suelo escuchar argumentaciones que son como muletillas. Salen algunos de los dirigentes, líderes de distintos partidos y dicen, esto es el estronismo y todo. Fíjense, están haciendo la segunda generación post-Stroessner. Segunda generación. Y nosotros seguimos echándole la culpa al estronismo, a nuestras cosas. O sea, somos tan inútiles de no haber recreado una nueva cultura en esta etapa democrática de la República. Eso es una mentira. Yo creo que en este momento las grandes falencias que tenemos ya son falencias producto de la inutilidad de la dirigencia general. En democracia. Senador, nosotros tenemos una costumbre aquí en el último bloque, hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. Sí. Hacemos un ping-pong acá entre los tres. Tiramos un nombre o una definición y nos contestás lo primero que se te venga a la mente. Entonces, abro de fuego. Te tiro una consigna, un nombre, lo que sea, y lo primero que se te venga a la mente. Maru Krichigno. Una decepción tremenda, una pena. Yo tenía otro concepto totalmente diferente a ella. Realmente su discurso de sus sueños, ideales,
se echó por tierra porque finalmente se fue a vender y alquilar sus sueños. Fernando Lugo. Fernando Lugo para mí es un... Fernando Lugo es un gran actor. Él es un actor profesional. Él es un... ¿Cómo se dice? Un histriónico. Y sigue siendo un histriónico. Él actuaba de obispo. Luego actuó de presidente. Actúa de senador. Él es un gran, se dice, diríamos, un gran farsante, ¿verdad? La farsa como entendía como teatro. ¿Matrimonio igualitario? No estoy de acuerdo absolutamente. Mis convicciones cristianas católicas me impiden absolutamente aceptar esa realidad. ¿La Legal. legalización de la marihuana? En este momento tenemos un impedimento constitucional. Ustedes saben eso. En la Constitución Nacional hay un artículo que tenemos que sobrepasar para ver esa posibilidad. Ahora, por ejemplo, hace poco en el Senado aprobamos la utilización con fines medicinales, ¿verdad? Yo creo que habría que avanzar primero un poco en las posibilidades de cambiar el marco que nos permita debatir sobre ese tema. Si me preguntan si hay que debatir o no, yo creo que se tendría que debatir. Muy bien, llegamos al final de nuestra... Se fue la noche, se Sí, va al bar, se además cierra. tenemos que dejarles unos minutos para seguir viendo el partido, a nuestro invitado y a nosotros mismos. Gracias, senador, por estar. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, doctor, muchas gracias, Mike, muchas gracias, Marian. Gracias por la invitación. Ha sido una noche para mí por lo menos muy buena. He aprendido también. Así, No te esperaba esto, ¿verdad? No. Ya te tuteo ya porque ya avanzamos en el trago y todo, senador. Ya, Pero- y aparte que ya lanzamos Yo la creí que iba a candidatura ser para mucho 2016. más... Vamos a terminar pidiéndole un préstamo, como siempre pasa al final de las reuniones de bar. sí. El que ¿verdad? paga la cuenta, ¿verdad? Sí, Claro. hay que pagar la cuenta. Nos vemos el próximo jueves, que tengan una feliz jornada y pásenlo muy bien, ¿sí?